Compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ya me escuchan? Hola. Sí, perfectamente. Perfecto, ok. Bueno, usted y ahora Laura están conectados, no hay mayor problema de ello. Bueno, se recordarán, como les comenté en la sesión pasada, pues hay algunas cosas ahí, muy extensas en su temario. De hecho, me gusta, está muy bueno. Lo que no, pues es que la verdad el tiempo es un poquito corto, sin embargo, ya estoy conectando, permítanme, Sí. este, porque realmente vine volando de la oficina. Entonces, afortunadamente digo, trabajo cerca de aquí ahora. Sí, a Entonces, mí a veces estoy me arriba. pasa así cuando son las clases de reposición, me conecto en el carro y ya luego llego aquí y me meto. Ya. Y generalmente, como a qué hora se conecta. Digo, para el caso de que hubiera otra reposición, pues Yo ya. después de las 8 generalmente puedo porque yo salgo a las 7, pero trabajo en Bosques de las Lomas. Entonces me hago como una hora y cachito en la bajada. Ujú. Y luego, bueno, afortunadamente, hoy no llovió, Pero están porque haciendo la obra de Constituyentes del cablebús. Híjole. hay dos, ¿no? Bueno, en esa zona de allá, bueno, para mí sería bueno, surponiente. Es también la del tren de Toluca, ¿no? Algo así. Ese que es esta me queda más arriba. Pero Sí, me entronca en observatorio y ahí es donde se hace otro problema. Me tocan dos, justo la de observatorio, no, le estoy mintiendo. Observatorio, la del tren me queda más arriba, pero ya de bajada cuando bajo a justo observatorio y antes está la del cablebús. Entonces, híjoles, horrible, horrible sí, entiendo. tráfico. Y hoy no sé qué pasó, pero había más tráfico del habitual. Vaya, sí, 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 suele suceder, suele suceder. Ya estoy abriendo la computadora, ya para ahorita conectar, compartir. Ya estoy, solamente un minuto y ya estoy ahí. Sí. Es que les decía que me conecté rápido del celular, pero bueno, no hay nada que ahorita podamos solucionar. Bueno, básicamente, para entrar en materia, parte de lo que vimos en la sesión pasada, si no mal recuerdo, fue partes del origen de la Constitución, bueno, cómo nuestro país empezó o sus primeros pasos, desde luego fue influenciado por Estados Unidos, como la gran mayoría de las cosas que hay aquí en nuestro país. Curiosamente, fíjate, a pesar de que México ya era un país en teoría pues un poquito más adelantado, pues lamentablemente Estados Unidos nos ha superado y por mucho. Texas, pues bueno, por ejemplo, todavía estoy hablando de principios de 1800, pues ya México ya se daba ahí los primeros inicios como país. 1910, aquí en México, pues ya ya hasta había la industria ferroviaria a través de los trenes que introdujo Porfirio Díaz. Pues Estados Unidos ya tenía búfalos, o sea, imagínate de qué tiempo estamos hablando, que nos han superado en demasía, honestamente. Pero pues bueno, Tenemos un rezago de muchas décadas. sí, tristemente, pues digo, hay que aceptarlo. Al final del día, pues bueno, como país no estamos tan mal, creo que somos de los pocos países que gozamos de una buena soberanía, siendo honestos, porque era lo que les comentaba, el poder reside en tres, ejecutivo, legislativo, judicial, y cada uno está representado. Hoy, me quedé en poder legislativo en la sesión anterior, ¿verdad? Si no me No. recuerdo en mi diapositiva, por ahí tenía el poder legislativo. Ahorita lo abordamos de volada, porque Solo es vimos muy, el muy poder extenso, ejecutivo. incluso cada uno. El de ejecutivo vimos, sí, creo que sí. El legislativo solamente, Ujú. entonces, pues está padre. Entonces, permítame, pero bueno, para entrar de una vez en materia, copiar, 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 permítame. Es que mi Lentium, o sea, mi computadora está muy, pero muy lenta, más de lo normal, pero bueno, está la pobre. Copiar, perfecto. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy.
Ahí Eso se voy, ahí voy, ahí llama voy. cuando la tecnología nos traiciona. Sí, no, y yo como siempre le he dicho, cuando necesites imprimir algo, La que tu impresora no impresora sirve. jamás se entere porque también, ¿verdad? No, sí, ya nos ha pasado de todo, Y en la pero bueno, oficina también así me pasa. Tengo una urgencia de hacer algo y se desconfigura. sí. Híjole. Ahora sí, ya aquí ya creo que ya me veo mejor, Sí, salvo, a ver, ¿ahí me escuchan bien? sí. No hay problema, perfecto. Ahora, share. Berito, ¿tú tienes el calendario tú a la mano? ¿Cuándo se acaba este cuatrimestre? Ahorita lo checo, sí, yo creo Es que que lo sí, estoy dame un buscando, segundo, pero no lo encuentro. pero ya estamos bien próximas. Sí, de Según yo, hecho, nada si no más mal queda una, recuerdo. esta y otra, ¿no? Ajá, cuando hicimos cuentas faltaban 3, entonces ya es esta. Y una más. Bueno, lo que pasa es de que esta semana es normal porque la otra no la repusieron. Ujú. Entonces ya nomás me falta una. Sí, ¿verdad Perdón, que sí? Falta esta y otra clase. sí, déjame checar. Sí, sí, Ajá. sí, bueno, sí, nomás nomás que Gallery Es que lo Hiding. estoy buscando, pero no lo encuentro. Ahí voy. La que coordina el instituto, ¿me puedes habilitar el compartir pantalla? Bueno, si no, no pasa nada. De cualquier modo, Creo que la tiene clase. que habitarlo como anfitrión o coanfitrión para poder compartir pantalla. Sí, Pero sí, sí sí, está porque, conectada. Sí, yo vi que está conectado a alguien. bueno, no pasa nada. Creo que Ahí está están Lucy. escribiéndole. Sí, 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 yo porque ya lo tengo ahí como que lo quise compartir, pero bueno, no pasa nada. Sí, dice host disabled participant screen sharing. Sí, lo ha deshabilitado momentáneamente, pero no, no pasa nada. Bueno, regresamos a nuestro tema. Básicamente, pues va a ser una clase prácticamente un monólogo en lo que me habilitan esta parte. Pero les decía que Alex, el poder supremo está dividido, es un solo poder dividido en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Eso siempre lo van a tener ustedes en cuenta. Ahora bien, cada uno de estos poderes, evidentemente u obviamente, va a estar representado por cada uno. En el caso del legislativo, pues bueno, tenemos nuestras cámaras de diputados, el ejecutivo, pues obviamente nuestro presidente, y el sistema judicial pues también está ahí representado, ¿vale? Recordemos que también nuestro sistema para gobernarnos está por bicameral, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y evidentemente cada uno va a tener sus propias funciones. Evidentemente en algunos sí van a poder participar juntos, y en otros, pues como les decía yo en la sesión anterior, creo que no estaba la licenciada Alejandra, de cómo No, se me hace que Gaby. Gaby, perdón, sí, creo que, bueno, no, creo que sí, era una de las iniciativas de ley. Yo les pregunté por ahí a ella, si tenían idea de cómo era la iniciativa de ley, y pues siendo honestos me dijo que no sabían cómo, creo que no les habían dicho todavía, pero básicamente es derivado del artículo 71, es lo que nos da lo que es la promulgación de la ley, que pues básicamente es iniciativa, discusión, aprobación, publicación, sanción, aplicación y ya el tiempo que va a ser la misma ley. Por eso es que el mismo artículo 71 no los da. Bueno, ya regresando a lo que es propiamente ya a parte de su temario, eso sí lo van a ver muy seguramente después, pues nos quedamos que básicamente el poder legislativo, esto lo vamos a encontrar precisamente en el artículo 50,
Y lo que les comenté, reside en el Congreso de la Unión y se divide en dos cámaras, que es la de diputados y la de senadores. Entonces, si alguien les pregunta, a ver, para pronto, el poder solamente es uno y cómo está dividido, pues bueno, legislativo, ejecutivo, judicial. Básicamente el poder legislativo, el artículo 50 de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, evidentemente, lo regula y cuál nos dice ahí cómo se va a integrar, incluso las funciones principales, que pues básicamente es aprobar leyes que integran el orden jurídico nacional sin perjuicio de ciertas facultades conjuntas, es decir, la esfera de uno no puede invadir la esfera del otro, así como ciertas facultades exclusivas. Recordarán que cada una de las cámaras puede, dependiendo de su materia, hacer o emitir algunas leyes. Vale. Ahora, dentro de la misma Constitución nos establece precisamente el artículo 51 que la Cámara de Diputados se compondrá de representación, o más bien su objeto es la representación de la nación, y esta desde luego va a ser electos cada 3 años. En la sesión anterior les dije, si ustedes recuerdan, cuando hay boletas de elecciones, pues generalmente vemos ahí las boletitas depende. Hay veces que dice, por ejemplo, ahorita la que me viene mucho a la mente es Estado de México. Había cambio de presidente municipal para gobernador, gobernadora, según sea el caso, candidato, candidata, hoy con estos nuevos pues nombres que les damos ya, candidato, candidata, gobernador, gobernadora, y viene ahí la Cámara por ejemplo, para quién quieres para diputados y quién quieres para senador. Entonces, acordémonos que los diputados son de elección popular, los senadores sí tienen un poquito más de estudios. Cabe resaltar que, pues, al final del día es el Vox Populi, la voz del pueblo, ¿vale? Entonces, hay unas que se van a elegir cada 3 años, entonces por eso es que hay veces que en unas coincide que ciertos personajes o actores políticos coincidan con X o Y gobernante y con X o Y presidente de la República, ¿vale? Si nos ponemos ahorita un poquito más a nuestra actualidad, pues bueno, el próximo año recordemos que ya va a ser una de las elecciones, mejor dicho, la elección más importante del país, pues va a ser la de la presidencia. Entonces, entre ellos, pues también vienen los diputados, algunos de senadores. Yo les sugiero que tengan a la mano, desde luego, el artículo, la Constitución Política, para que, bueno, de ahí vayamos viendo. Ahora, el artículo 52 de nuestra misma Constitución nos dice que la Cámara de Diputados estará integrado por 300 diputados, desde luego electos, según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales. Bueno, así como 200 diputadas y diputados, según sea el caso, serán electos según el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones plurinominales. No sé si ustedes han visto por ahí que dicen, es que ganaron las pluri o X candidato tienen las nominales. Bueno, pues porque aquí viene, insisto, todo esto es voz del pueblo. Se supone que ellos, en teoría, son los encargados de que, en este caso, los que nos representan nuestras comunidades, pues vean por el bien a favor de nosotros, ¿vale? Al final del día, no sé si ustedes recuerdan por ahí una promesa de campaña de Enrique Peña Nieto, que su tirada era bajar los 300 diputados, creo que a 150, es decir, quitarle el 50%, que pues desde luego, evidentemente, no pasó, evidentemente, imagínate, ¿qué vamos a hacer con tanto desempleado, verdad? Entonces, esa promesa de campaña, pues no pasó. Bueno, ahora, es importante también que para ser diputado, desde luego, sí hay ciertos, requisitos, así como todo, incluso para presidentes. ¿No se recuerdan también incluso que allá por el 2000, a ver, déjenme hacer memoria, 2002, por ahí del 2000, se reformó nuestra constitución, donde antes se decía que única, pura y exclusivamente podrían ser presidentes de la nación o presidente de la república, solamente mexicanos que hayan sido hijos o descendientes de mexicanos? Si ustedes recordarán, se reformó la Constitución en aquel año, si es que lo recuerdan, si no, pues no, desde luego también hay forma de cómo ubicarlo, y es así como llegó Vicente Fox a la presidencia. No sé si recuerdan que él no es, no recuerdo si es papá o su mamá, uno de ellos es de origen europeo, español, entonces dices, ay caray, entonces sí hubo un porqué, un cambio. Incluso después, ustedes recordaron que en aquel momento el secretario de Gobernación de Felipe Calderón, creo que cayó del avión allá por Polanco, pues también era de origen español. Si no recuerdo bien la región, pero bueno, entonces dices, ahí también hubo ahí la forma de cómo es que ellos, y él pudo haber sido buen presidenciable, pero bueno, se cayó, desplomó el avión y pues lamentablemente
falleció, ¿verdad? Entre la tripulación y demás cosas. Para fortuna de ellos. Sí, pues es que, pues, bueno, dicen por ahí que en política nada es coincidencia, ¿verdad? Pero bueno, sí, es muy extraño la forma en cómo murió. Digo, no, sin meternos más allá de peritajes, desde luego, pero sí, sí es de llamar la atención. Bueno, cabe destacar que para ser diputado, ¿qué requerimos? Bueno, desde luego, ser un mexicano por nacimiento, ejerció sus derechos, desde luego. Es decir, en teoría deberíamos estar en ejercicio de nuestros derechos. Cabe destacar que esta es, no deben de perder de vista porque es la base o el principio de los fueros constitucionales, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver más adelante qué son los fueros, por qué fueron creados, para qué fueron creados. Y es muy curioso, después lo van a ver, o si nos da tiempo, desde luego, pues les explicaré que más o menos cómo fue esto de la iniciativa o cómo nació los fueros y cómo fue que lo adoptó ahora el Estado mexicano. Bueno, acaba de destacar que evidentemente hay que ser mayor de edad, es decir, tener 18 años cumplidos al día de la elección, ¿vale? O sea, puede ser precandidato, pero pues si el día de la elección cumples años ese día, evidentemente sí lo puede ser. No puede ser candidato si no tienes por lo menos los 18 años cumplidos, es decir, insisto, en el día de la elección. Ya Hoy en día ya, busqué en el Google, era la mamá ajá, de Vicente Fox española. sí, 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 era lo que le comentaba. Y esa la reforma prácticamente se la dio Cedillo, porque fue el que salía del poder, el del PRI, y cede el poder. Y le estoy hablando ya por el 98, 99, ya casi al final de su sexenio de Cedillo. Pero sí, sí, fíjese, o sea, hasta dónde va trascendiendo, que pues bueno, hoy en día, pues ya de alguna manera ya los tenemos a ellos. Salud, salud, no sé quién estornudó por ahí. Bueno, ahora para ser diputado, pues evidentemente hay que ser originario de entidad federativa en que se haga las elecciones o vecino de esta, porque evidentemente pues es ilógico que yo soy de aquí del Estado de México, Ciudad de México, jamás en mi vida he pisado Chihuahua y pues me voy a proponer allá, pues es prácticamente ilógico. Y tiene razón, ¿por qué? Porque pues no conocemos, no sabemos incluso geográfica cómo está la demarcación, entonces en esa parte sí tiene una razón, aunque como dice ahí, hay que ser vecinos. No sé si ustedes recuerdan cómo es que llegó, incluso, bueno, eso cabe a colación, este, el que es futbolista, Cuauhtémoc Blanco, que primero, pues ahí algunas veces ya tuvo lo que es fue ahí diputado, fue subiendo y después dijo, voy a ser gobernador y tómala. Y ahorita, pues así como van las cosas y como está Morena y su descabellada idea que quería ser presidente, pues bueno, tampoco en política hay que descartarlo, ¿verdad? Y bueno, desde luego no estar en servicio activo en el ejercicio federal ni tener mando en la policía o gendarmería, evidentemente, porque pues se presta pues para mal pensar. Incluso por ahí yo recuerdo cuando yo era niño, te ponían ahí que tampoco puedes ser ministro o ser pues dirigente o director de alguna iglesia o asociación, evidentemente con el fin de que pues tus feligreses, pues no es que no voten, sino que de alguna manera haya cierta, ¿cómo vamos a decir? Cierta influencia de que ellos, por ser, supongamos, así como decimos, supongamos sin conceder, el X persona es cristiano y pues por ser cristiano la mayoría de la gente pues votaría, pues evidentemente no puede ser así, tiene que separarse de su cargo, desde luego sin dejar su fe, ¿vale? Y desde luego pues no ser el titular de los organismos en los que la Constitución otorga autonomía. ¿Qué quiere decir? Otra vez ese tema, fíjense que está bien bueno, porque son instituciones autónomas. Por ejemplo, que en algún momento seas director del INE o en este caso no sé, de algún autónomo, de algún instituto autónomo, o que la misma Constitución emanen de ellos, pues porque evidentemente se puede prestar. No sé si ustedes recuerdan el canciller, bueno, en su momento el canciller Marcelo Ebrard, que pues lamentablemente, pues, o afortunadamente perdió las elecciones, le ganó Sheinbaum, incluso Sheinbaum en su momento, antes de ser, pues no vamos a decirlo precandidato, porque ellos le llaman coordinadores de campaña o corcholatas, pues ellos habían renunciado a su cargo, Monreal fue uno de ellos, entonces todos ellos, pues de alguna manera han renunciado a su cargo, es decir, eso también está tasado para poder ser presidenciable. ¿Vale? Obviamente no se vale ser gobernador de estado o jefe de gobierno, en este caso de la Ciudad de México, y evidentemente no podrán ser electos en la entidad de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo. Es lógico, era lo que les decía.
Hay veces que son jefes de gobierno y quieren continuar en el poder, pues obviamente tienen que pedir licencia. Desde mi punto de vista está mal. ¿Por qué? Porque pues, tenemos asuntos, a ver, como quien, Cabeza de Vaca fue uno de ellos, gobernador de Tamaulipas, pues de alguna manera renuncia, curiosamente pasan las elecciones, gana y vuelve a ser gobernador. O pasa al revés, eres gobernador, renuncias y pues lamentablemente pierdes, pero bueno, Creo que fue de... el mismo caso del Bronco, ¿no? No recuerdo exactamente en qué campaña Fíjate andaba que, fíjate que el caso del o cómo Bronco, estuvo él. Ajá, sí, sí fue algo similar, que allá de Monterrey, obviamente, ajá. estuvo ahí pues en teoría que era el gobernador, después renuncia y gana. Y dices, bueno, pues si bien es cierto para presidente, dice ahí que no puede ser sufragio, sufragio efectivo, no reelección, pues cierto es que es para presidente, está tasado, pero no está tasado para ser diputado, senador, gobernador del mismo estado, presidente municipal. Ahí está el caso de, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México tenemos mucho el de esta muchacha de Clara Brugada de Iztapalapa. O sea, putz, yo que me acuerde por lo menos 3 o 4 trienios, pues bueno, sigue estando ahí en el mando. Ahorita ya renunció y bueno, está con Claudia Sheinbaum. Bueno, de su clase, les voy a ser honesto, no es aburrida, es dinámica porque los van a ver diario, ¿eh? O sea, esto que les estoy hablando de la Constitución, diario lo van a ver, diario lo van a notar. Evidentemente, cuando ven un diputado, pues no van a decir, este está bajo el artículo 50, dice, es mayor de edad y puede ser electo. No, obviamente no. Ustedes como abogados en su formación, si les va a gustar derecho constitucional, se van a integrar a una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, como auxiliar, como, no sé, en algún momento representante, o quizás hay como asesor, que ojalá sea alguno de ustedes, pues bueno, lo van a ver más de cerca. Sin embargo, es necesario que sí lo sepan. Realmente no es tan aburrido porque hoy en día, pues todo este panorama de la Constitución, pues lamentablemente o afortunadamente, ¿dónde lo aterrizamos? Pues en nuestra vida política. Ahí tenemos a los corcholatas, ahí tenemos los frentes opositores. El caso concreto, de verdad, que pues no sé si no se hay en Morena, pues desde luego va a ser su partido. Lo mismo que hizo en su momento nuestro actual presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Más como capricho, pero al final de cuentas, pues ganó. Bueno, la Cámara de Senadores, recordarán, se integra por 128 senadoras y senadores, de los cuales que de cada estado en la ciudad, dos serán elegidos según el principio de votación. No sé si ustedes han visto también el tema que cuando van a elegir senadores, dicen, fulano de tal, suplente. Entonces, pues es válido también, porque también les insisto, está tasado desde nuestra misma constitución, ¿vale? Evidentemente, pues antes en su momento eran 31 estados y un distrito federal, hoy ya son, pues de la Ciudad de México, pues ya lo consideramos yo creo como estado, es por eso que también hubo reformas ahí al quitarle la Ciudad de México como distrito federal, hoy Ciudad de México, pues ya quedaron como 32 senadurías, es decir, se pueden elegir. Y la Cámara de Senadores, insisto, se renovará cada 6 años. Recordaremos que la Cámara de Diputados se va a reelegir cada 3 años. Y evidentemente va a existir un suplente por cada uno de ellos. Bueno, para ser senador, ¿de qué se requiere? Pues prácticamente los mismos requisitos que ser diputado, es decir, mayor de edad, no ser ministros de algún culto religioso, no estar tener alguna incapacidad que señale el artículo 59, evidentemente una incapacidad mental, porque pues obviamente van a trabajar con la cabeza. En teoría vamos a pensar. ¿Puede ser una discapacidad física? Sí, ya lo pasó. En este caso, no sé si recordarán, ya hace como 15 años, este Rincón Gallardo, que incluso quiso llegar a ser presidenciable, que tenía ahí una manita pues cortita, y fue Gilberto Rincón Gallardo, ya me acordé. No recuerdo si fue en el 2000 o 2006. Digo, hay que ser honestos, no estaba tan joven, pero sí medio recuerdo de ellos. Entonces, su discapacidad sí, evidentemente era física, sin embargo, claro, podría ser presidente porque, pues, de alguna manera, pues sí, 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 estaba senil. Entonces, bueno, entonces, aquí la única diferencia para ser diputados, fíjense, es que tienen que tener 25 años al día de la elección. Entonces, si les preguntan, bueno, aquí no se llevan examen, si lo hacen, pues bueno, y si no, diputados y senadores.
Para hacerse diputados, 18 años de elección, senadores, 25 años. Oye, ¿que dónde dice eso? Mira, fíjate, Alejandra, que tú recordarás que lo vimos en el artículo 58 y pues bueno, ahí está. Bueno, ahora cabe destacar que el Poder Ejecutivo, aquí ya me voy a saltar un poquito. Pero espérame, aquí déjenme hacer este paréntesis, que los senadores podrán ser electos hasta 2 periodos consecutivos. ¿Vale? Y los diputados del Congreso de la Unión hasta por 4 periodos consecutivos. Es evidente, ¿por qué? Porque uno está por 3 y el otro por 6 años. Si hacemos 3 años de cada uno por 4, pues son 12, el otro va a ser 2, pues por 2, 12, evidentemente. Pero aquí está el truco. 2 años soy senador, descanso, perdón, 2 elecciones, o en este caso 6 años, soy senador, descanso 1, le meto 2, descanso 1, le meto 1, y así tenemos un sinnúmero de senadores y diputados que realmente, pues, hay que reciclar, más bien se reciclan porque hoy están en un partido, el día de mañana ya aparecen en otro partido, y pues bueno, es un mal que lamentablemente no se puede erradicar. Yo, la verdad, voy a ser honesto, yo soy más de la meritocracia, no tanto como por elección. Desde mi punto de vista, la meritocracia es eso, hacer méritos para continuar con la democracia. Sin la si no tienes pues buenos puntos, buen récord o buenas formas buenas propuestas, vaya, no te esforzaste por ser diputado, es decir, pues, entonces no tendrías cabida, no tendrías trabajo. No es como hoy en día de voy a un programa social, ¡pum! Vámonos, la gané. O porque el partido de moda es este, entonces como la encomienda es votar por todos los que estén de ese lado, ¡pum! Ya ganaste. Entonces realmente no hay mucho ahí que, digamos, podamos pedirle a nuestros diputados, a nuestros senadores. El senador, insisto, tiene un poquito más de estudios desde mi punto de vista que un diputado, insisto. ¿Por qué? Por la forma de su representación, ¿vale? Vamos a irnos tantito un poquito al Poder Ejecutivo. Bueno, este radica en un solo individuo. Ustedes van a decir, bueno, ¿y quién es ese individuo? Pues es el presidente de la nación, en este caso el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Recordemos que nuestro país, nuestro nombre oficial del país, pues no es México, es Estados Unidos mexicanos. Pero pues bueno, prácticamente preguntas y a nivel mundial, México. O sea, ni siquiera Estados Unidos mexicanos, pero bueno. ¿Por qué? Porque viene de la federación, como les había comentado yo hace un momento, en la clase anterior, no estuvieron, pues eran federaciones independientes y después se unieron y hoy crearon pues nuestros Estados Unidos. Recordemos que cada estado de la República pues sí tuvo cierta independencia. Hay un caso muy curioso, por ejemplo, el caso de Guatemala, que en algún momento sí se quiso adherir al Estado mexicano, Chiapas lo logró, pero bueno, ustedes más que nadie saben pues las historias atropelladas de nuestro país, como perdimos pues Texas, la Mesilla, y pues toda la parte, o más bien yo creo que el 30 o 40% de lo que hay en Estados Unidos pues era de México. Y bueno, ya regresando a nuestro tema, el poder, bueno, a ver, esto sí es interesante. De la Constitución mexicana establece que los requisitos y funciones son la capacidad de nombrar a los miembros de su gabinete, fíjense, promulgar leyes, aprobadas por el Poder Legislativo, el que les había mencionado. Y es el representante del Estado mexicano. ¿Qué representa? Pues en México. ¿En dónde? En otro país, caso concreto. Hoy, ¿dónde está Andrés Manuel López Obrador? Está en Sudamérica. Si no mal recuerdo, está en Chile. Él no va a decir, es el señor Andrés Manuel. No, él representa a nuestro país. Evidentemente, nosotros podemos estar de acuerdo sí o no con nuestro presidente, está bien, es válido. Podemos criticarlo, sí, está bien, es válido. Pero recordemos que la figura presidencial no es nada más de tener ahí como un adorno, representa un país, representa la voz del pueblo, representa a México. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este presidente de hoy en día, a diferencia de los otros, pues es un poquito más abierto, bueno, se muestra abierto porque da las mañaneras y da informes, pero no es como en los otros presidentes que, pues, para ver un evento público, pues sea raro. Llegar a un estado de la República solamente cuando había una catástrofe o iban a inaugurar algo, pero hoy en día, bueno, ha mutado un poquito esta de la representación, mejor dicho, de ser presidente, ¿vale?
Felipe Calderón, pues en su sexenio, pues hubieron muchas obras que se inauguraron. Digo, no vamos a hablar lo malo tampoco, porque sí, en algún momento, pues estuvo mal, desde luego, lo entiendo. Y esta Bueno, presencia del presidente, ¿no considera usted que las mañaneras, lejos de ser informativas, son, yo lo considero como si estuviéramos en un ritual y estuviéramos en la religión, con todo respeto, de la luz del cielo, no me acuerdo cómo se llama uno muy famoso, es algo así, la luz, la sí, luz no me acuerdo, algo de la luz, ¿no? la luz del mundo. Parece, esa, parece más que nada como que una misa que da en la mañana para los seguidores, yo no soy. Entonces, para mantenerlos más cautivados, porque no hay un diálogo coherente, porque el señor es muy incoherente. No se le puede debatir nada porque él solo tiene amigos o enemigos. Los que no están de acuerdo con él ya son fifís o todos los términos que les llama. Más que tener presencia, porque se han manifestado distintas catástrofes a lo largo del país y él lo toma como minimiza los hechos, minimiza mucho los hechos. Siento que es más que eso, como mantener a los súbditos entretenidos, más que responsabilizarse del país. Que lo que tú comentas es verdad. Se le está cortando. Sí, realmente, bueno, voy a ser honesto, hablo desde mi punto de vista ahora. Yo considero que sí, parece un culto religioso, pero cabe destacar algo. El presidente que está ahorita no está gobernando como tal un país. Yo más lo veo como una propaganda política. Desde el momento mismo en que decidió cambiar los colores institucionales, ¿qué colores? Guinda. ¿Qué color es su partido? Guinda. Entonces, si bien dijiste tú, ¿estás conmigo o contra mí? Y el momento en que algún periodista, porque lo he visto, pues, quiere pronunciarse, pues a oídos sordos, ¿no? Entonces, si no es algo que le genere rating, entonces, rating, bueno, obvio, pues no le hace caso. Te lo voy a poner fácil. Los programas sociales, entiendo que existen y está bien, está súper padre. Y qué bueno. Pero, a ver, ¿por qué a los ninis? Fíjate, ¿por qué a los ninis y todas esas personas o muchachos que reciben la beca del bienestar, así como reciben, no los auditan y digan, a ver, te di tanto, según pequeño, jóvenes construyendo el futuro, va. Te mantuve por 4 años, dime qué hiciste. Entrégame cuentas tú también. No hay, no lo vas a ver. Curiosamente, el apoyo no va para todos los niños o todos los adultos. ¿Qué sector va? Muchachos que pueden votar y ya los últimos que están votando ahí. Entonces, ahora, la gente trabajadora, como es su caso, como es mi caso, dígame usted si, bueno, le pagan por quincena, por semana, según sea el caso, si es una dependencia del gobierno, pues más. Tenemos que mantener nuestro NINI. ¿Por qué? Porque pues, nos descuentan, nos quitan muchos impuestos, ¿no? Prácticamente ahorita lo que estoy viendo del punto de vista del año, todo el año, los primeros 4 meses son para el gobierno. ¿Por qué? Porque ¿cuánto te quitan de impuestos? Puede ser desde el 11% hasta el 30%. Entonces, si tú dices, bueno, el 30% es una tercera parte de mi salario, el año tiene, pues de alguna manera 12 meses, pues 3 o 4 meses son directos para ellos. Entonces dices, bueno, pero sí, realmente ya esto de la luz del mundo, como ustedes lo hacen la apología muy bien, pues de hecho sí, él fue el que permitió que en Bellas Artes ingresara Sí, Nasser Johnson, algo ese no me así. acuerdo del nombre, sí, ese. Ajá. Nasser, ajá, imagínense, sí hay cierta relación ahí, ¿eh? O sea, mal el señor, pues no es en el sentido de que como presidente yo siento que no es bueno, honestamente. Pero como político, politólogo, Sí, sí claro. es bueno. Ujú. Desde el momento en que divides y vencerás, mira, se los voy a poner fácil. De los 4 presidenciables, ¿quién es el más cercano al presidente? Ebrard. Desde que fue jefe de gobierno y le tapó cuando él fue jefe de gobierno, porque él le dio el poder después, fue su seguidor. Y yo creo que para mi punto de vista, digo, no le voy a ellos, evidentemente, le hubiera devuelto el favor, decir, pues tú me echaste la mano, me apoyaste, pum, te dejo la candidatura. Y crean o no,
es un excelente político Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes lo toman por tonto, créanme que no. Como presidente, sí dejó mucho que desear. Sabe mover masas, sabe hacer discursos, sabe llegar a la gente, sabe, o sea, tiene un buen timing en sus Ujú. mañaneras. Eso de que habla despacito y pierde el tiempo, no, no crean que es así nomás, porque sí, sí, lo sabe, lo maneja muy bien, ¿eh? Es como un show de algún estandopero, tiene el timing y Ujú. sabe en qué momento meter risas, sabe en qué Ujú. momento meter un chascarrillo, si ve que la gente se distrae, a ver cómo los regreso o cómo cambiar. Así es el presidente. ¿Qué temas el día de hoy tengo que hablar? ¿Qué temas no? ¿Qué temas voy a capotear? ¿Y quiénes son sus payasos? Pues sus mismos, pues periodistas. Y pues bueno. Bueno, pero ya regresando al tema, nuestro sistema presidencial, para los que no estuvieron, pero pues ya están aquí, gracias a Dios, pues en un principio fue generado desde luego a raíz de 1787, pero lamentablemente no en México, como lo mencioné en la sesión anterior, sino fue traído esa copia de las 13 colonias. ¿De dónde? Pues de Estados Unidos. Si ustedes recordan, Estados Unidos fue en uno de los, bueno, a nivel, no voy a decir América Latina, pero sí a nivel América, que se independizó. ¿De dónde? Pues de la colonia de inglesa, ¿vale? Entonces eran las 13 colonias, luego roban algunas tierras mexicanas, y bueno, desde ahí, imagínense, ya empezó a fraguar los primeros, se dieron los primeros brotes de lo que era un estado. Esto no lo pierdan de vista porque sí se copió al sistema mexicano. ¿Qué pasa aquí? En México se estableció por primera vez una constitución a nivel federal. Esto fue en 1824. ¿Cuál es la ventaja de México? Que fue una constitución federal hasta 1824, a diferencia de Estados Unidos, que era más o menos una constitución estatal. En esa parte, pues sí, como que le ganamos. Por eso es que nuestro Estado mexicano sí se considera un Estado un poquito más puro. Y obviamente traía influencias de la constitución vecina de Estados Unidos. Y por supuesto, recordemos qué pasó en 1810, México, el inicio de la independencia de México, 1810, México independiente, 1821, México como ya como país, 1824. Entonces, los primeros, bueno, constituyentes, valga la expresión, pues ¿de dónde iban a agarrar? Llega una materia y pues, no sé ni qué es, qué se hace, de dónde me agarro. Pues bueno, unos agarraron de Estados Unidos en 1787 la Constitución americana, y otros, pues como traían toda la influencia española, ¡pum! La Constitución de Cádiz de 1812. Valga la expresión, lo fraguaron, lo mezclaron, ¡pum! Nació nuestra Constitución ahí. Y bueno, de ahí se tomó las facultades del Congreso. Es decir, aquí en México, como evidentemente veníamos saliendo de un reinado, en este caso de corona española, pues lo que querían era no estar sometidos al mismo yugo, y el día que tuvieran un yugo, de decir, bueno, por lo menos sé que este yugo va a tardar cierto tiempo, ¿no? Por eso es que hoy en día tenemos nuestras elecciones. Hubo un tiempo que estuvo cada 4 años, ahora es cada 6 años, y ya ahí se quedó y ahí se estableció, ¿vale? Bueno, en la Constitución de 1824 eh, conservó el sistema presidencial. Ahí es donde están nuestros primeros brotes de nuestro sistema presidencial, y es el actual sistema que tiene ciertas características propias que no la tiene la Constitución española como tal, pues obviamente es mexicana para los mexicanos, pero se fundamentó en un sistema de múltiples coincidencias que, insisto, vinieron de la Constitución de Cádiz y de eh, la de Estados Unidos, y desde luego, pues ya lo que es nuestra parte de la Constitución fue evolucionando, 1824, después la última que fue en 1817. Evidentemente ha tenido la Constitución pero muchas modificaciones. Prácticamente yo las reformas les llamo como parches. Pues sí, evidentemente algo no está mal, pum, vas y lo parchas. Entonces la Constitución ha sufrido varios cambios o varios parches, pero es lógico. ¿Por qué? Porque en la vida hoy actual, pues no podemos tener la misma mente de hoy en día con una persona de 1800, de 1910, caso concreto. Veamos cómo veían el delito. El delito en la Constitución todavía permítanme, de Díaz, del presidente en su momento, Díaz, de 1810, se veía el delincuente como un delito de autor y no de acto. Hoy en día vemos el delito de acto y no de autor. Cuando decimos, ah, mira, es que esta persona, por su tipo de piel, su forma de estudiar,
sus papás dónde estudiaron y dónde vive, por lo tanto es delincuente. Entonces, una persona que era pues más o menos güerita, ojos de color, no, ¿cómo va a ser delincuente? ¿No lo estás viendo? ¿O está bien vestido? Entonces, si comparamos esas partes de nuestro delito de acto y nuestro delito de autor, pues ha cambiado. Nuestra reforma más grande ahora en materia penal, pues desde luego sufrió allá en el año del 2008. No sé si ya llevaron penal o procesal penal, y pues bueno, ahí más o menos en esa materia les van a explicar los 10 artículos que se cambiaron o modificaron en este caso, y ¡pum! Los derechos humanos, la verdad, voy a ser honesto, desde el 2000, 2002, 2004, 2010, 2011, 2008, 2016, ha sido, en 2020 y 2021, ha tenido los derechos humanos un auge impresionante, tan es así que, si ustedes recordarán por ahí, digo, me voy a salir un poquito más del tema, pero esto creo que les va a servir un poquito más si ustedes piensan ser penalistas o en algún momento quieren litigar. ¿Por qué? Ustedes recordarán el artículo 19 que daba los de la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. No sé si alguien de ahí tiene en su radar personal este panorama. ¿No alguien lo ha estudiado esa parte? Bueno, No, pero yo tengo entendido que es como la parte de lo de la presunción de la culpabilidad, ¿no? Que incluso hay un documental en relación a eso. sí, bueno, la prisión preventiva y Este, justificada. la prisión preventiva, o mejor conocida como oficiosa, es el del recurso legal en que se puede encarcelar a las personas A ver, inculpadas otra vez, de mejor graves. conocida como ¿cómo? Bueno, la prisión preventiva oficiosa es el recurso en el que se puede encarcelar a las personas inculpadas por un delito grave, ¿no? Sin juicio, sin sentencia, se supone. No, mira, la prisión preventiva y prisión justificada. Prisión No, la preventiva, justificada es de cuando obviamente vas y le argumentas a un juez que en un exactamente. momento dado, esa es la justificada. La oficiosa es de cuando lo privas de la libertad, No, sin sentencia. básicamente la prisión preventiva y la justificada, como usted lo dijo, la primera parte, la justificada. A ti, juez, te justifico que esta persona es delincuente y puede sustraerse de la acción de la justicia por estas razones. Y expones A, B, C, D, E. Ejemplo, el señor no reside en el país, el señor ni siquiera es mexicano, el señor tiene poder económico para salir del país, para esconderse, el señor puede comprar víctimas, lo que es en este caso violaciones al debido proceso. Esa es la justificada. Yo te justifico La, porque quiero que él esté aquí. ¿Sale? la oficiosa es La la que de oficiosa, manera el artículo automática, 19, ¿no? ¿mande? Es la que de manera automática, este, Sí, sí, va por ahí, por ahí. delitos graves, Es la obviamente, que como se lleva por oficio. homicidio doloso O y Sí, demás. por sea, eso. ¿Pero por son qué? delitos en particular que se siguen por oficio y por lo tanto la persona tiene que estar en prisión preventiva. ¿Cuáles son los delitos que que llevan prisión preventiva oficiosa? ¿Alguien sabe? Mm, Homicidio doloso, sí, Homicidio violación, doloso, violación, este, C, secuestro, familiar, secuestro, secuestro, delincuencia homicidio. organizada, homicidio, ya lo dijeron, pero es homicidio Ah, doloso, porque culposo todavía alcanzas. ah. delincuencia organizada, Delincuencia organizada y, ¿no se acuerdan algo? ¿No les suena algo así como terrorismo? Los delitos cometidos con medios violentos, armas. Entonces, también trata de personas, la ¿no? trata de personas, efectivamente, esos estaban tasados en nuestro Código Nacional y bueno, están tasados, o estaban, mejor dicho, y desde luego en la Constitución Política, artículo 19. Ahora, vale, a partir de marzo, de acuerdo al análisis, en febrero, perdón, del análisis del caso México contra Cempasle Tecpil. ¿Qué son estos personajes? Eran personas que llevan 20 años privadas de su libertad, pero ahí seguían en el proceso. Es decir, no tenían ni una sentencia, no tenían nada. ¿Qué pasó aquí? Evidentemente les dieron libertad y a raíz de esto existió el criterio jurisprudencial, ahorita no lo tengo a la mano, pero por ahí lo debo de tener, donde ya dice ahí que la prisión preventiva tiene que ser
justificada, ya no existe la prisión preventiva oficiosa. Pero recordemos que antes de esto, ¿qué pasó? Eliminación del arraigo, ¿vale? O sea, el arraigo no tenía sentido, porque primero te investigaba, después te detengo, te arraigo 40 días y después te vuelvo, 30 días te vuelvo, puedo volverte a solicitar el arraigo, ¿vale? En delincuencia de materia organizada, en delitos de materia, en delitos de materia en delincuencia organizada, pues puedes tener 40 y luego otros 40, es decir, 80 días, ¿vale? Hasta 80 días, ¿vale? Pero bueno, eso ha ido cambiando y ha permeado. Mire, fíjese, desde 1917 o 1824, esa idiosincrasia, ¿hasta dónde la venimos a traer? Hasta acá, hasta el 2023. Es ya casi dos, más bien, pues sí, 200 años después, hemos visto estas evoluciones, ¿vale? Entonces, no debemos de perder de vista, pues, este tema. Bueno, continuando sobre las características del sistema, Pregunta, dígame. ¿entonces significa que nuestra constitución está obsoleta o tendría que No, no, modificarse no. algunas cosas? La Constitución no está obsoleta. ¿Por qué? Porque hay reformas. Era lo que yo decía hace un rato. Si algo está mal, ¿qué haces? Cambias, modificas, ensayo y error. ¡Pum! ¿Qué pasó con la Constitución? Derechos humanos, paz. Tú no puedes ver a la persona ya hoy en día como un objeto. Al final del día, sí es delincuente, sí, efectivamente, él violó, sí, él mató, sí, pero no dejó de ser algo que es importante, un ser humano. Entonces, ay, más que nada, y ya tenemos hoy en día peleas en el sentido de, pues es que hizo el peor de los delitos, pues sí, pero no deja de ser humano. Entonces tenemos grupos conservadores y grupos liberales que chocan, ¿vale? Y muy seguramente nuestra constitución, así como la vemos hoy, en unos 5 años va a volver a evolucionar, porque el ser humano es eso, la mente del ser humano es eso, cambios, 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 evolución, 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 evolución. Entonces nuestra constitución no está obsoleta. No sé si llevaron la materia de derecho constitucional donde nos explican la pirámide de Kelsen, que la supremacía. Pues miren, yo llevo unos 8 o 10 años quizás, vamos a ponerle así como, bueno, vamos a poner 8 o 6 años, que yo considero que la constitución no es nuestro máximo ordenamiento, ¿eh? Sí, se ¿Por supone qué? que debe de estar a la par con los tratados internacionales, ¿no? ¿Eso cómo Obviamente. se le llama? Este, pues a la par tiene que estar, tiene que tener la misma, ¿cómo se puede decir? O sea, Garantía o la misma jerarquía. garantía, tanto la Constitución como los tratados internacionales, y en un momento dado, pues la Corte Interamericana nos está emitiendo muchas sentencias que sobrepasan nuestra. Exactamente. Ahora, eso que usted dice, señorita Vero, tiene un nombre técnico. Control difuso de convencionalidad, valga la expresión, de las convenciones que ha suscrito México, o control difuso de constitucionalidad, ¿vale? Entonces, como usted dice, si mi constitución dice que es más protectora una convención, en automático, mi constitución ya queda abajo, ¿eh? Entonces, ¿cuál aplico? ¿Mi constitución o la convención? La O- convención. Sería la que más favorezca. y Sí, como si el tratado, sí. Entonces tú dices ahí, ¿a cuál le pongo? La que más favorezca, evidentemente. ¿Y cómo sé esto? ¿Qué materia estoy hablando? Civil, penal, político. No, ustedes no se han visto, y lo voy a decir con todo respeto, ¿no han visto los tratados de Hong Kong? Donde habla la reclusión de los homosexuales. Entonces, si tu constitución te dice aquí, hombres se van con hombres y mujeres con hombres, con mujeres con mujeres, pues ahí los tratados de Hong Kong es al revés, ¿eh? Si es mujer y se identifica como mujer, mándalo con mujer. No puede dejar en una cárcel de hombres aislado como si fuera mujer. En México también lo tenemos. Ahí está la otra, la de Belén do Pará. Está más arriba y en México no existía algo como Belén do Pará. Esa es un honor a esa mujer, a Belén do Pará, allá en Brasil. Después, ¿qué hacen aquí? En México, allá por el año 2000, 2000, perdóname,
2010, a ver, espérame, 2010, 2002, 2014 salió ley de atención, la ley, la ley a favor de las mujeres, que es la Belén do Pará. Realmente, si ustedes lo ven, por ahí está la ley de Belén do Pará, que es muy similar a la de México, que pues hay que ser honestos, hay quien tuvo, metió mano en esa ley, fue el maestro Camilo. Ley de las mujeres, acceso libre, ley de las mujeres a un acceso a una vida libre de violencia. Bueno, bueno, ya me voy a regresar un poquito a lo que es el tema y si quieren ahorita vemos esta parte, porque sí es importante, lo van a ver día a día, lo van a ver durante pues, todas las materias que agarren. Bueno, las características de tener un estado presidencialismo o el presidencialismo como tal, pues es que el presidente de la República, ¿qué es? Es un jefe de estado y a la vez que es el jefe del gobierno. Quién nos gobierna? ¿El poder legislativo? ¿El poder ejecutivo o el judicial? Pues solamente el poder, en este caso, pues el presidente. Y que también es un jefe de estado. Ahorita que está, digo ahorita hoy, porque el presidente de México, Andrés Manuel, no está en el país, está en Chile. Pero así fuera en Egipto, en Europa, si ustedes me digan, pues representa dos cosas, ser el jefe de Estado y el jefe de un gobierno. Hoy en día, ¿quién se queda a cargo de la jefatura de gobierno cuando no está? Pues evidentemente el nombre de alguien. Con la salida de Don Augusto, ahorita no sé quién quedó en su lugar. Cuando dicen, en caso de que sea ausente, en caso de que el presidente muera, ¿quién da la cara? Pues el que se dejó en el segundo, en este caso su jefe al mando, ¿vale? El presidente de la República es electo por el pueblo. Es la que ha Es estado decir, dando las mañaneras, ¿no es una mujer? sí, 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 pero es que se me fue el nombre. A mí A también ver, viendo, pero solo sé que es una mujer. sí, sí, sí. Ahora, fíjense, aquí este tema lo voy a tocar muy, muy poco, porque vamos a ver o lo van a ver ustedes después. ¿Quién elige al presidente? Pues el pueblo. ¿Quién elige en este caso, a los ministros de la corte? Pues los mismos magistrados. Tú como persona no puedes ir a elegir a un magistrado. Quiero que este magistrado sea el presidente de... No, hay ciertos parámetros o ciertas elecciones que el pueblo sí puede hacer. A mí particularmente no me gusta que digan pueblo porque pues no somos pueblos, sino somos a final de cuentas mexicanos, ¿no? Bueno, el presidente de la República tiene las facultades de nombrar y remover libremente a los secretarios de cada estado. Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Quién los propone? El mismo presidente. ¿Quién nos quita? El mismo presidente, salvo que ellos digan, pues yo renuncio, ¿no? Ahí está el caso concreto del gobernador del Banco de México, que es un organismo autónomo emanado de la Constitución, pero bueno, tiene hasta cierto punto, ¿vale? En teoría, los secretarios del que pone el presidente, pues no son políticamente responsables ante el Congreso. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra función, el Congreso no los puso, ¿vale? El presidente y sus secretarios no pueden ser al mismo tiempo miembros del Congreso y a su vez ser, por ejemplo, dirigir un organismo autónomo. Caso concreto, les decía, el gobernador del Banco de México no puede ser al mismo tiempo gobernador y ser parte del Congreso. O es una o es otra, ¿vale? Y evidentemente el presidente de la República pues puede ser distinto al partido que lo propuso. Hoy en día tenemos la mayoría de Morena, pero pues bueno, hubo un momento en que le pasó el caso a ver, permítanme, creo que fue de Peña Nieto, no, fue antes, fue Felipe Calderón, que pues sí, él fue el presidente de México, pero la mayoría no eran panistas, eran del PRI, ¿vale? Hoy en día pues creo que ya se está nivelando, pero al principio pues teníamos más priistas en las cámaras, que el mismo presidente, que era de Morena, ¿vale? Y pues evidentemente el presidente no puede disolver el Congreso, ya que si él disuelve el Congreso de la Unión, esto se traduciría en un golpe de Estado, es decir, él mismo quiere quitar y poner, es decir, vamos a regresar a lo que es el virreinato o ser rey, pues evidentemente no. Pero aquí la diferencia es que el Congreso sí puede censurar al presidente, pero tampoco lo puede obligar a renunciar, ¿vale? Cada uno tiene sus propias autonomías. Bueno, ya vámonos más para acá. El sistema parlamentario, pues bueno, se refiere que este es un estado donde la formación del gobierno está cimentada en una asamblea o sistema de asambleas.
Ahora, vale la pena preguntarnos, pues, ¿ustedes qué entienden por una asamblea? ¿Alguien tiene una idea qué es una asamblea? Bueno, lo vimos en derecho del trabajo, me parece. Creo que en laboral o sí se ven sus Laboral. definiciones, pero Sí, bueno, va muy de la mano, ¿eh? es En una, el significado. sí, es un grupo de personas que se reúnen para llegar a un acuerdo en específico en bien en este caso sería al país, al Vale, Estado. esa es la traducción que da Google, y es verdad. Jurídicamente, pues sí, evidentemente va en el mismo sentido. ¿Es reunión de qué? De personas. ¿Para qué? Para tomar las riendas, ¿no? Ustedes no sé si recuerdan la Asamblea Legislativa y sacan los eslogan. Ujú, 50ª Asamblea, ujú. ¿no? Entonces, de aquí viene esa palabra, la Asamblea, ¿vale? Más bien de aquí viene el uso. Bueno, la base de esto es un principio, o su base es que son representativos y que determinan los criterios y composición y su permanencia depende, desde luego, del consentimiento de la mayoría del Parlamento, es decir, las personas que van a estar ahí, ¿vale? Esta mayoría puede surgir directamente de las elecciones, como lo hacemos, o bien de una coalición, un partido político. Evidentemente, hoy en día ya se da un tinte político a las asambleas que se hacen, porque pues aunque yo sé que esté bien para, ejemplo, algún partido tiene una idea y muy buena, ¿eh? Pero como no la propuso mi partido, pues ni modo, la desechamos. Entonces, fíjense, políticamente ya no estamos pensando en el bien del país. Estoy hablando en pro de mi partido. Recordemos que el presidente no gobierna para un partido, gobierna para una nación. Cosa que, pues como usted decía desde un principio, parece ser que las mañaneras van dirigidas para pues, cierto sector, ¿no? Y lamentablemente, pues ya nos llamaron fifís, los que no, es que si no somos pueblo, somos fifís, aunque seamos pobres, pero como no estamos con el Señor, pues bueno, somos fifís, que pues lamentablemente, pues no. Bueno, hay tres variedades principales de sistemas parlamentarios, que es el que tiene el primer ministro o el gabinete, que es el de tipo inglés, que solamente todo el tiempo están ahí sentados tomando decisiones del país. Y recordemos que es un sistema inglés, recordemos que ellos también vienen de una monarquía. Y la otra parte es del sistema del gobierno francés. Ahora, cabe destacar aquí que cuando el Parlamento francés se fundó, ¿alguien sabe? Por ahí lo van a ver el código, con el código napoleónico. Imagínense desde qué año estamos hablando del código napoleónico. Esos fueron los primeros indicios del derecho penal incluso. Sin embargo, bueno, lo voy a aterrizar un poquito aquí porque es lo que en este caso lo van a ver más seguido. En el código napoleónico que él tenía la parte pues, sustantiva y adjetiva. En un solo código tenía proceso y tenía delitos, ¿vale? Hasta que se hace la separación, por eso nació el Código Penal, catálogo de delitos, y Código Procesal Penal, cómo se lleva el proceso de los delitos. Entonces, imagínense hasta dónde vino a repercutir, pero bueno, pero aquí nuestro sistema mexicano pues realmente está en partido o controlado por los partidos políticos, era lo que yo les decía en un momento. Si mi bancada no lo dijo, o aunque lo haya dicho y está mal, y sé que está mal, pero pues tengo que apoyar porque tengo que aguantar el hueso, pues ni modo, hay que echarle para adelante, ¿no? Nuestro sistema mexicano está en un punto de equilibrio entre los dos, ¿vale? No estamos tan viciados. Las características propias del sistema parlamentario destaca que el Parlamento, ¿quién lo elige? El jefe de gobierno, ¿vale? No sé si ustedes recuerdan en este caso, ven que España tiene un rey, pero también tiene presidente. ¿Y quién escoge el presidente? ¿Vale? El primer presidente que hubo en España creo que fue en 2002, 2004, Zapatero. No sé si ustedes lo recordarán por ahí. Bueno, el Parlamento no comparte con ningún otro órgano del Estado la dirección de asuntos públicos, es decir, el gobierno. Es decir, lo voy a aterrizar así, el balón es mío y yo no lo presto si no quiero. Es decir, aquí el Parlamento pone, el Parlamento quita. Aquí, no aquí en México, pues de alguna manera es diferente porque sí tenemos esas elecciones. El poder, incluso se pueden proponer por ternas. El poder legislativo se divide en dos cámaras, es muy similar, evidentemente, diputados, senadores, de eso no hay mayor problema.
ya hemos visto cómo se componen y la edad mínima para hacer cada uno. Bueno, los requisitos básicos, salvo que uno es de 18 años, el de diputados y el de senadores, pues de 25 años, ¿vale? Incluso tiene las prerrogativas, es decir, que el mismo Poder Ejecutivo ejerce por medio del gabinete las elecciones, o bueno, el rumbo del país, y el gobierno surge de esta manera, gracias al respaldo de quién? De la mayoría parlamentaria. ¿Por qué? Porque su respaldo, de alguna manera, él representa el parlamento, atrás de él, pues atrás del presidente, pues está el parlamento también, que se hace a la vez el Vox Populi, ¿vale? La voz del pueblo. Y la integración del Parlamento se traduce a la estructura del sistema partidos. Y por último, otra característica muy particular, que el Parlamento sí tiene la potestad de destituir gobiernos o gobernadores, en este caso, y disolver el Parlamento. Hoy en día, para que tú puedas remover un gobernador, sí está muy difícil. Era lo que decíamos nosotros. Bueno, pero nosotros no. Decía el presidente hoy que realmente lo vi más como un acto de campaña. En 3 años, el pueblo elige, me quedo o me voy. Hay que ser honestos. Fue más acto de campaña en todo el país. Todo el tiempo ha estado en campaña el presidente. ¿Vale? Bueno, vamos a irnos en este tema, las características de un sistema semipresidencialista. Imagínense, ya no de un presidente semipresidencialista. Prácticamente es un híbrido, pero bueno, aquí es una forma de gobierno aquí en México, es una alternativa atractiva para democratizar los sistemas políticos y desde luego se avanza hacia un nuevo parlamento. Sin embargo, pues, ¿qué hemos visto aquí? Que el objetivo es construir un gobierno sólido y estable, es decir, si un gobernante sale, no por el hecho de que salga este gobernante, se va a caer el país. En teoría, eso no debería de pasar. Sin embargo, lamentablemente hoy vemos que los programas y los planes de gobierno no van encaminados de aquí a 8, 10, 20 años, van encaminados a sexenios. Entonces, ¿qué pasa? Si en 6 años algo queda y está bien, pues lamentablemente el próximo sexenio no esté. Son raros los programas que sí se dan continuidad. Esto pues a raíz de que cada presidente o cada persona que llega al gobierno pues quiere dejar así como una huella, ¿no? Caso concreto, Felipe Calderón que decía, yo voy a ser el presidente que le decretó la guerra al gobierno, a los malandros. Entonces, bueno, el presidente que iba a ser el presidente de la educación, pues bueno. Entonces cada presidente tiene su propio eslogan, ¿no? Desde luego, el ser un gobierno semipresidencialista, pues reduce el poder al presidente, porque acordémonos que estamos en tres, el presidente solamente representa uno de tres, de los tres poderes, en el poder único, él representa uno de tres, ¿vale? Entonces sí, le reduce el poder. Recordarán que cuando el presidente actual enviaba propuestas, ¿quién se las tumbaba? Los otros poderes, ¿no? No sé, recordarán ahí. Sí, nunca pudo hacer en realidad nada porque no lo dejaron. De hecho, ese va a ser su salida. Yo lo mandé, pero no quisieron. Yo estaba bien. Pero hay que ser honestos. O sea, eran cosas que se hacen al vapor. Digo, no puedo hablar mal de él. Han habido muchos. Pero por eso es que los magistrados o el presidente de los magistrados tiene esa capacidad de pensar y no de proponer leyes, como en algún momento lo hicieron los diputados, no senadores, de Partido Verde, que se supone que una de la génesis del Partido Verde, que era respetar la vida de cualquier ser vivo desde su origen. Y después el Partido Verde, si ustedes recordarán ahí en 2006, 2012, cuando andaba perdiendo el registro, que decía, muerte a todos los delincuentes de alta peligrosidad. O sea, era ilógico su base con lo que proponía. Entonces, pues sí tiene cierta razón de ser. ¿Por qué no? Hablando en un plano serio, sí, es en serio. No todas las propuestas, no todas las leyes pasan por esta evidente razón. Evidentemente, el semipresidencialismo, como hoy en día se ha visto, pues sí puede enfrentar parálisis gubernamentales debido a la incapacidad de algunos presidentes. En México, pues lo sabemos que lo hay, pero no se ha manifestado, ¿verdad? Si no, ya tuviéramos el actual presidente. Pues bueno, su situación, pues desde luego se puede reducir a quitarle poder al mismo presidente y nombrar un nuevo presidente. Claro, ¿se puede hacer? Sí. ¿Hay forma de hacerlo? Claro que lo hay. Pero pues también atrás de esto hay muchos intereses, ¿no?
Y pues como lo he mencionado, ahora hoy en día ya tenemos mayor pluralidad política. ¿Por qué? Porque ya no es la hegemonía que en algún momento tuvo el PRI, hoy la hegemonía la tiene de nuevo PRI, que es Morena, pero pues con otros aliados, ¿no? PAN, PRD o el Frente de México, ¿no? Lamentablemente nuestra constitución, fíjense, de un sistema puro, porque así lo era, hoy en día ya está cayendo un sistema pues político, pues un embarradero que lamentablemente pues no nos va a llevar mucho a bien, ¿verdad? Y desde luego, al ser un sistema semipresidencial, tenemos que usar dos sistemas, que es el ejecutivo y el legislativo. ¿Por qué el sistema ejecutivo y el legislativo? Bueno, el legislativo ¿qué hace? Leyes, legisla. Y el ejecutivo ¿qué hace? Ejecuta las leyes que hizo el legislativo, ¿vale? Entonces, por eso es que estos poderes sí son importantes, ¿vale? Va caso concreto, el Ministerio Público, ¿de quién depende? Ejecutivo, judicial o legislativo. Evidentemente, pues del ejecutivo de alguna manera. El legislativo, pues no, porque no hacemos leyes, ¿vale? A ver, si se pierde mi conexión, me dicen, ¿eh? Porque aquí ya me sale una señal. Los organismos constitucionales autónomos. Para empezar, ¿qué debemos de entender como un organismo autónomo? ¿Alguien tiene una idea que es un organismo autónomo? De autogobierno, como lo es derechos humanos, ¿no? Es un organismo autónomo. Por ahí va un organismo autónomo. Bueno, sí, autogobierno, vale. Ujú. Para pronto, autónomo tiene su propio patrimonio, su propio presupuesto. Ahora, hay distintas visiones que hasta hoy se podemos entender que pueden sintetizar las características de los órganos constitucionales autónomos. Y desde luego los tres puntos centrales o modulares o en algunos de los puntos centrales o modulares que encontramos, en el caso de México, es que se encuentra establecido en nuestra misma Constitución, ¿vale? Se especifican sus atribuciones, ¿vale? Se encuentra ubicado en el mismo nivel que los organismos soberanos del Estado. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo sé esto? Vaya, no, un organismo autónomo, ¿quién? El INE. ¿El INE tiene su propio inmueble? Sí. ¿Tiene su propio presupuesto? Sí. Otro organismo autónomo, ¿quién es? Fiscalía General de la República, o incluso las Fiscalías Generales de Justicia de cada estado bueno, sí, del país o de la República. Incluso los mismos juzgados o juzgados federales, juzgados a nivel local o estatal, también son autónomos, ¿vale? Ve ahí porque en algunos estados es que, ejemplo, no sé, vamos a ponerlo así muy burdo, el Ministerio Público del Estado de México gana menos que uno de Nuevo León. El de Nuevo León, sí, pero los de Chihuahua ganan más, o los de Puebla. Es que nosotros ganamos muchísimo menos que acá en Chiapas, ¿no? Entonces, pues, sí hay cierta autonomía y desde luego tienen su forma de cómo, de alguna manera, autolimitarse en ese sentido, ¿no? Y pues bueno, desde luego los titulares son designados con la participación del Ejecutivo. Ustedes recordarán, por ejemplo, en este caso, en los fiscales generales de justicia o antiguos procuradores, ¿quién los proponía? Pues el mismo gobernador de cada estado. Los magistrados, ¿quién los propone? El presidente de la República, o en este caso el gobernador, si es un magistrado a nivel local o estatal, o bueno, federal, como es el caso, ¿no? Y desde luego, sí tienen algunas atribuciones las cámaras de legisladores para proponer incluso a personas, ¿vale? Algunos están sujetos a mecanismos de control establecidos, todos ellos son desde luego responsables en los términos de lo que la misma Constitución establece, es decir, hacer guardar la Constitución, desde luego no estar más allá de ella, ¿no? Y de acuerdo con los criterios que se ha considerado hoy en día como órganos constitucionales autónomos del Estado, pues desde luego era lo que yo les mencionaba de hace un rato. Tenemos el Instituto Nacional Electoral, otro instituto autónomo que podemos tener, pues también es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional, el Banco de México es incluso autónomo, tiene incluso el mismo, se puede tener su propia autonomía, su personal, ellos que a quienes proponen, ¿vale? Y bueno, eso les estoy diciendo a grandes datos, incluso la Fiscalía General de la República, pues como os dije, tiene su propia autonomía, ¿vale?
Y hay unas cosas que pues sí quedan fuera de la definición de autónomos, como la UNAM. ¿Por qué? Porque la UNAM sí es realmente autónoma, es decir, sí deviene de una educación del artículo tercero, que ahí lo menciona lo que es parte de la educación, pero bueno, su autonomía es un poco diferente, pero cumple con los criterios, es decir, tiene su propio patrimonio, ellos eligen incluso la forma de cómo gastar su propio dinero, es decir, si tienen una partida presupuestal. Sin embargo, desde luego, pues ellos, como ellos convienen, pueden ellos gastar su partida. Y pues bueno, se puede decir que se pueden distinguir cuatro características de las autonomías en México. Ellas son pues, que dichos órganos están creados por la Constitución, recuerden, todo viene regulado en la Constitución, poseen atribuciones propias, patrimonio y demás, y llevan a cabo funciones esenciales del Estado. Ejemplo, Instituto Nacional Electoral, ¿cuál es su función? Regular la competencia electoral, en este caso, pues, los que tengan ellos, presidenciales, de gobernadores. Banco de México, ¿cuál es su función? Regular nuestra economía. ¿Vale? Procuración de la Fiscalía General de Justicia, pues la Procuración de Justicia, ¿vale? Entonces, sí, cada uno tiene sus funciones esenciales y en un conjunto como todo, pues desde luego es la gran maquinaria que va como el relojito. Todos van avanzando para llegar a un fin común, el bien de la misma nación, que a su vez, pues desde luego se traduce el bien para cada uno, pues no de los mexicanos, incluso de todas las personas que están dentro del territorio mexicano y no solo dentro del territorio mexicano, más allá de. Hay mexicanos que están fuera del país, y aún así tienen derechos muy buenos y obligaciones, desde luego, con arreglo de cada país o estado donde se encuentren fuera de nuestra nación, evidentemente, ¿no? Y la ventaja de estos, de la autonomía, pues desde luego es que no están adscritos ni subordinados a otro poder del Estado. Era lo que yo les decía, ellos pueden elegir quién en su momento va a ser su dirigente de cada uno de los organismos autónomos, pero cabe destacar que sus actos y resoluciones de cada uno de ellos pueden ser revisados por las instituciones jurídicas. Si bien es cierto, son autónomas, recuerden, van a ser revisadas por las instituciones jurídicas. Ejemplo, ustedes conocieron el caso de Sedesol y Sedatur. Fue un organismo autónomo, hoy Secretaría del Bienestar, que en su momento pues lo tuvo Rosario Robles, ese cargo. Son autónomos, tenían su propio patrimonio, sus propios programas y su propio uso. Pero no por ese solo hecho podía tener, no por solo ese hecho, podía dejarle de hacerles auditorías. En este caso, la Auditoría Superior de la Federación, ¿vale? El SAT, eso también los tuvo que revisar. La Procuraduría Fiscal de la Federación, la que ve el egreso del país, del dinero, cómo se está gastando. ¿Vale? Compañeras, Una pues pregunta, hasta aquí le paramos ¿por la qué? No, charla de rapidísimo, hoy, dígame. porque en relación a los órganos Sí. autónomos he escuchado mucho que este gobierno está muy en contra de ellos, ¿no? Dice que son inútiles, que son innecesarios. ¿Por qué cree eso? Te voy a poner un ejemplo, quizás muy burdo. ¿Qué pasa si tú tienes la elección de llegar a tu casa a la hora que tú quieras, de irte con tus amigos? ¿Qué pasa si tu hermana dice, pues es que sus amigos de mi hermana, pues no son los mismos que los míos? Si ella llega a la 1 de la mañana, yo voy a llegar a las 6 de la mañana. ¿Y qué pasa si tienes un hermanito, como todos los hombres, y dice, no, yo a las 9 de la noche me duermo, salgo, ¿no? ¿Y qué pasa si llega un primo, pero conviven en la misma casa? Pues tu mamá va a decir, a ver, estos ni me ayudan ni hacen nada. Entonces su poder de ella como mamá, pues ya se ve dispersado y regado. Ujú. Cuando quiere me hace caso. El otro, si tiene necesidad de algo, viene y me ayuda. Pues bueno, la mamá de los pollitos, en este caso, es el presidente. En este caso, si tú no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, estratégicamente, ¿qué vamos a poner? Pues gente de mi partido. ¿Dónde estaba Ebrard? Secretaría de Ujú. Relaciones Exteriores. Exteriores, ajá. Sheinbaum, ¿ves? Y los que están debajo de la alfombra, que sí están, pero
pues son actores políticos, pues pequeños, pero que sí ayudan. ¿Dónde estaba el Manuel Velasco? En Chiapas, jalando gente. Ujú, ¿Para quién? Para el verde, ahora Morena. ujú, ¿Ves por qué no se puede concentrar el poder en una sola persona? Tiene que estar dividido. Porque si este es independiente, era lo que yo les decía. Cuando proponían algo el presidente, ¿quién se lo tumbaba? ujú. Norma Piña, la Sí, nueva, rivales sí. a morir, ajá. ¿Por qué crees que puso a Doc, uno, dos, tres, propuso tres ministros para que sea el presidente de la Suprema Corte? Uno de ellos, esa que quedó impune, por cierto, la Esquivel, Ujú. Norma ¿no? Esquivel. Y puso dos. Y al otro día de las elecciones, ¿qué dijo el mismo presidente? Ni los que propusimos, ni los que nosotros pusimos, votaron a nuestro favor, Ujú. nos traicionaron, así tal cual, hasta el mismo tono de voz dijo. Pues precisamente por esto, para hacer contrapesos, ¿vale? Por eso es la razón, licenciada Alejandra. Espero Muchas haberle gracias. resuelto su problema. No, 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 no hay nada que agradecer, de verdad. Realmente son comentarios o esta materia la van a dar a lo largo de toda su vida, aunque sean o no sean abogados, sin que ustedes se den cuenta, ¿vale? Sí, Por yo eso es que escucho todos sí, los días las noticias y en relación a eso, muchas cosas de las que está comentando ahorita, de los porqués, porque eso dice la ley, porque así, o sea, están marcadas mucho por la Constitución, o sea, de repente las voy hilando y digo, ah, pues sí, ¿no? Ahorita no me viene ninguna idea a la mente, no recuerdo, pero la renuncia, por ejemplo, de este señor, el de la policía, ¿no? Que se le estaba ajá, pasando, creo que por un día casi se le pasa el tiempo, ¿no? Y le pudiera hablar de muchos que he escuchado, ¿no? Pero bueno. pues así pasa. Entiendo que muchos vienen de trabajar, compañeras. La verdad, le voy a ser honesto. Si no mal recuerdo, me quedan dos clases. Vamos en la unidad 4, son, si no mal recuerdo, 19. Voy a tratar de meter la aceleradora a las próximas tres materias y si es el caso, pues por quedar incluso bien con ustedes, generar una o dos clases más, no tengo mayor problema, pero sí es mi interés que tengan esta parte, pues no como base quizás, pero sí que digan, ah, bueno, ya tengo la noción, porque su madurez jurídica a lo largo de su vida como tal, lo van a ir entendiendo poco a poco y dependiendo de la rama o la materia que ustedes traten de litigar, emigrar, civil, familiar, fiscal, penal, pues bueno, los va a llevar esta madurez jurídica en un momento. Les agradezco la atención, nos vemos Gracias. no, no, nada que agradecer de verdad, de este al otro sábado, nos vemos en la clase, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues buenas noches, se pueden desconectar.